Hoy en Space, según Hoy Tras Noche, vamos a hablar de una de las sagas de cine de terror más importantes de todos los tiempos. Y además nos vamos a meter con eso, básicamente. No te vamos a mentir. Sí, pero para escucharlo tenés que sí o sí seguirnos en YouTube. Sí. Buscás el canal de Porque Space. si no, no nos podés escuchar. No podés. No podés. Se te Te dice, anula. no te lo doy. No. Y si estás escuchando esto en Spotify, anda Sí. a darle a la campanita, el boquecito, no sé cuánto. Ahora sí, puedes escuchar o ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play, te ensangucharon esto entre dos películas de Jean-Claude Van Damme, o te metiste y dijiste, curiosidad, siento curiosidad, apreté un botón, estoy acá, ni idea. Esto es Space Según Hoy Tras Noche, un podcast, un programa, ¿qué? De donde nos metemos en el archivo de Space. Space gratamente nos abre su bóveda y nosotros gratamente la revisamos, y encontramos tópicos de conversación que tienen que ver con la programación y a veces también nos vamos un poco de tema. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fiorella Sargenti y es Space Según Hoy Tras Noche porque hacemos otro podcast que se llama Hoy Tras Noche en el que hablamos Famosísimo, de cine. ya lo tendrían que conocer. Famoso. Muy famoso. Que tiene ya no nos acordamos cuántos años. Sí. Y todas esas Cercano cosas. a 5 ya. Sí. Ahora vamos a hablar Sí, de una saga de terror sí, que voy a dejar instalada ahora en la mesa. sí. No quiero romper la magia de las cámaras con Sí. la mano. Si es que están viendo esto. La mejor saga de terror, la más sólida de todos los tiempos. ¡No me lo digas ahora! Que tenemos que hablar. Te estoy generando duda. Ah, muy bien. Era cara de duda Generando esa. dudas, Perfecto, sí. perfecto. Vamos a hablar de Pesadilla. En lo profundo de la noche. También conocida como las de Freddy. Las de Freddy. Sí. Sí, exactamente. Una saga que empezó en 1984 Sí. con una película que funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Que de hecho sorpresita. casi que paró a una productora que venía siendo independiente, que era New Line Cinema, que venía produciendo cosas, pero digamos, no estaban en esta liga, y de repente apareció un señor que se llamaba Wes Craven, que ya venía de darnos varias alegrías, pero alegrías turbias, oscuras, de las que vamos a hablar después en el segundo bloque, pero también que le rechazaron mucho. mucho, muy O sea, rechazado. él iba ahí con su Pobrecito, idea de muy Pesadilla, rechazado. porque algo que tiene Wes Craven, a veces le voy a decir Craven, le vas a decir. a veces le digo Craven, a veces Craven. Voy Bueno, y vengo, voy y está vengo, bien. voy y vengo. Lo correcto es Craven. Sí, ya lo sé, claro, Sí. que sí, claro que sí. Es que además de director, es como varios otros maestros del horror, generador de Sí, ideas claro, y sí, de claro, contenidos, sí, y como claro. un amante del género, y en el momento en el que se dio cuenta como, a mí me van a dejar hacer terror, fue como, bueno, lo abrazó. Y bueno, después vamos a hablar, tuvo para mí una gran capacidad de siempre ir como revitalizando el género, ¿no? Y buscando la vuelta, siempre con... No me quiero adelantar. Hablemos de Freddy ahora. Hablemos de Freddy, Cuando eras sí. chico y Sí, la viste, ¿cómo sí. le decían Pesadilla? O Pesadilla. Sí. Ah, nosotros le decíamos Freddy. ¿Viste Freddy? Claro. ¿Viste Freddy? Sí, no, Freddy. Pesadilla, sí. Claro, Pesadilla. Sí, de hecho Bien. la primera que vi fue la primera, Claro. y capaz que era un poco joven para verla. Sí. Pero... La canción era, le contamos a los centennials. Abre la puerta. Sí, Vos te la claro. sabés yo me la sé en español. Oh, la vi doblada. Ay, sí, tenía 7 años, la vi doblada. No sé. Y era, si te aprendías la canción, iba a ir al colegio, tenías un arma, pero espectacular. Podemos hacer un poco de historia Por favor. de cómo se le ocurre al amigo Wes Sí. esto. Él tiene varias cosas. Tiene como, él ya había metido el nombre de un bully personal en Last House on the Left, Sí. con uno que se llama Krug. Terror a medianoche. Que se llama Krug, porque el chabón que a él le hacía bullying cuando era pequeño se llamaba Fred Krueger. Espectacular. Sí, que no traté de buscarlo porque no quiero saber si ese hombre después terminó cometiendo alguna locura o no. Sí. Entonces, por un lado tenemos esa referencia. Por otro, que él en los 70 había muchas noticias sobre unos refugiados que venían de Camboya, de los campos de la muerte, y sobre todo... De los cuales hubo un montón de películas muy Amnesty.
¿no? Claro, Muy amplio. claro. Sí. Pero él se quedó con la Se historia quedó de... con la parte de terror. Sí. Claro. Se quedó- Esto se puede vender. Sí, sí. La historia de, en particular, un nene que dijo que desde que había llegado a Estados Unidos no había dejado de tener pesadillas y que alguien lo perseguía en los sueños. Y el nene muere. Y después, ¿Durmiendo? supuestamente, pasa un par de veces más y le empezaron a decir de manera muy poco deconstruida en ese momento, no quiero mentir, Asian Death Syndrome, o sea, Bien. síndrome de la muerte asiática. Claro, Después sí. se dieron cuenta que eran diferentes casos de muerte súbita y de no sé qué otra cuestión y demás. Pero en ese momento estaba mucho y O él te dijo, mata un gobierno totalitario Sí. o te agarra el Asian Death Syndrome. Sí. Claro, sí. Entonces, él se quedó con esta idea de que algo te pase cuando estás dormido y terminar muriendo. Y los padres del nene contaban que lo escuchaban gritar como que si le estuvieran pasando un montón de cosas. Y el nene después decía, che, me estuvo persiguiendo un tipo, qué sé yo. Y a él de chico, a Wes, le había pasado una vez, que me parece espectacular esto. Estaba en la casa y por afuera pasa caminando un viejo que de la nada se para y lo mira. Así como bastante Le pasaron creepy. todas a Craven. Y sigue caminando. Sí. Que es nada, pero a la vez si sos chico, de todo. Porque Parece el pastor, el predicador de Poltergeist, ¿no? ahora vamos a ir a esa otra pata. Entonces, se quedó con esto de querer asustar nenes por asustar Sí, nenes, sí, ¿no? sí, Y sí, meterse sí. con Sí. la cuestión infantil y el miedo por el miedo. Y después, en ese momento, en los años 80, recién empezaba como el temor por... Hay pedófilos que pueden estar en cualquier barrio, que pueden atacar cualquier barrio. La película está ambientada en Ohio, la primera... Recién ahí empieza el temor. O sea, los pedófilos estaban desde siempre. No, claro, claro. sí. Gente, Sí, sí, víctimas Sí, hay desde no, el sí, principio claro. de los tiempos. Pero recién ahí en Estados Unidos... Cualquier barrio con iglesia ya. Ya, claro, bueno, y en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, había un caso que se llama el caso McMartin, que es de un jardín. Entonces era algo que estaba ahí y que de alguna manera fue parte del caldo del que salió Pesadilla. Después le sacó la cuestión de la pedofilia Exacto. para que no quede como tan explotativo. Y que Sí, quede y aparte porque después, con el tiempo, me parece que Freddy pasó a ser un personaje simpático. Exacto. A pesar de sus hobbies, digamos. Entonces, que te parezca simpático un pedófilo capaz podía ser más complicado. Claro, porque eso es lo que Entonces tiene... inventan esta historia de que una monja, ¿no? Es eso, es el hijo, es el producto de una monja violada por un 100, montón de... sí, por 100 tipos. Por 100 tipos, no sé qué, te sale un Freddy. Sí. Entonces, bueno, que lo queman después en un acto de justicia por alguna cosa que había Sí, dicho. había pasado unos nenes, hay un tema de Exacto. absolución, que ahora después vamos a hablar de la Exacto. serie, qué sé yo. Entonces pasa a ser medio como una víctima, Freddy, Sí. de las circunstancias, digamos, y no un victimario. Sí. Y lo queman, entonces de ahí su aspecto tan... Y vuelve a las pesadillas de la gente para vengarse. Que hay algunas decisiones clave que toma Craven, Ay, lo dijo bien. que él quería que si bien tuviera algo en el rostro particular, se le pudiera ver la cara y la expresión, que es una de las cosas vitales de Freddy, es justamente esa cara como medio pícara, ¿no? Como... Sí, al punto de que Robert Englund sin la máscara es Freddy Exacto, igual, ¿no? exacto. Sí. Y después buscarle una vuelta creativa a que la pata slasher no sea con un hacha, un cuchillo, un machete, Exacto, con el sino tema que del con guante. el guante con los cuchillos, Exactamente. no sé cómo Sí, decirle. sí, cuchillas. Cuchillas. Son cuchillas. Sí. Y lo que tiene también es que después las secuelas, a diferencia de otras, él estuvo metido de una manera u otra en casi todas. Sí, Tienen como, bueno, su propio culto, su propio grupo de fans. sí. Y como una vuelta de tuerca. Cada una, ¿no? Es como un pequeño universo. Y como decías vos, fueron yendo para otro lado. Tenés una muy meta, se va poniendo un poco más humorística, se va acercando a lo que después se va a convertir, va a ser Scream, que Claro, vamos a hablar en sí. el próximo. Tenés la A segunda. ver, Sí, seamos buenos. sí, La primera, sí, la tercera sí. y Dream New Warriors. y New Nightmare. New Nightmare espectacular. Después podemos tener alguna charla sobre la segunda, pero por las implicancias que tiene Freddy's a otros Revenge, la niveles. venganza de Freddy. Exacto. ¿Qué? 4,
5, 4 Freddy's Dream, Dead, Dream Child, sí. Sí. no sé. No, pero son muchos. Yo la vi en el cine, Freddy's Dead. Sí. Tengo los anteojitos todavía guardados. Pero ya es un montón en el promedio. Sí. Fíjate cuántas buenas hay en 3 de 10. 4. 4, no aprobás. Bueno, pero fíjate cuántas buenas hay en Actividad Paranormal, en Chucky, No. en Destino Final, Chucky, lavate la boca. en El Son todas Juego buenas. del Miedo, en La Masacre de Texas, en Halloween, sin contar remakes y qué sé yo, y no sé cuánto, en Viernes 13, Martes 13. Pero martes 13 son todas iguales, entonces no Sí, podés un distinguir poco una así. de la otra, entonces Un te poco gustan así. todas. Te gusta una, te gustan todas, Sí. es como el Bueno, porno. ¿querés contar un poquito lo de la venganza La de Freddy? tiene una cosa muy interesante la segunda película donde Freddy sale de las pesadillas, pasan una serie de cosas que rompen el canon de la primera. Y tiene algo muy interesante que es que en realidad, quizás, o sea, por lo pronto, por lo dicho por todos los implicados, es una película sobre salir del closet y nadie se dio cuenta. Entonces la película fue recibida mal porque no es una gran película la segunda. Y porque no era una película de Freddy. Exacto, era como lo que se una podía cosa, esperar. claro, era como de Freddy tomando el cuerpo de alguien para una cosa muy traída de los pelos. Pero el mundo gay abrazó la película muchísimo porque es como una fábula sobre eso cuando los tipos ni se dieron cuenta que estaban filmando eso. Al punto de que hay un documental que salió el año pasado, no es muy bueno el documental, pero la historia sí es muy buena, que se llama Scream, Queen, ¿no? Digamos que habla justamente de eso, del actor principal de la película, que terminó siendo como un ícono gay, por haber estado en ella y demás, y también todo el subtexto que tenía la película, y todos los implicados en la película diciendo, nunca me di cuenta. O sea, viste como una situación Sí, como sí. muy, muy interesante porque es como una película casualmente a favor del colectivo LGTB. Entonces había como una cosa medio interesante desde ese lugar. La tercera es una gran película, la de Frank Sí. Darabont, te diría que compite con la primera, de Dream Warriors era Sí, la tercera, ¿no? con las criaturas, los pibes. En el neuropsiquiátrico. Sí. Esa película es interesantísima, ¿no? Porque me parece que hace un montón de cosas que... Y New Nightmare, que es. Y New Nightmare, que es una película que precede de alguna manera lo que iba a terminar haciendo con Scream, la idea de Sí. la película autoconsciente, donde todos aparecen como, no como los personajes, sino como las personas que son. O sea, Y Freddy Wes es Craven real. claro, Freddy es Robert Englund, Nancy es Heather Langenkamp, etcétera. Entonces, como que todos hacen de sí mismos, pero en ese sí mismos aparece Freddy, que es posta. que es claro, y entonces había como una. Era muy divertida porque era medio comedia Y también. no estaba instalado el concepto Pero no de estaba meta instalado en ese el momento. concepto del meta en ese momento. De hecho, es del 94, con lo cual es 3 años antes de Scream. Digamos, que es lo que termina haciendo. Digamos, entendamos esto. Esa pesadilla ya era a los postres, digamos. Era Sí. como, bueno, hagamos una más. No era algo que se esperara que fuera un éxito ni nada, entonces medio que fue como un caguémonos de risa. Funcionó, y funcionó ese meta y no sé qué, no sé cuánto, y de alguna manera, después cuando Kevin Williamson viene con el guión de Scream, que es un guión absolutamente meta y que de alguna manera revive el slasher, gracias a eso, hay como una lógica, pero a la vez no es tan revolucionario como uno esperaría, porque existió New Nightmare. Entonces hay un punto donde es como, bueno, pero capaz que Williamson vio New Nightmare y entonces cosas, pero lo dejaremos para el próximo bloque porque me están haciendo señas de que estamos hablando muchísimo. Gracias por quedarte después de esta larguísima tanda. Esto es Space, según Hoy Tras Noche. Estábamos hablando de Freddy Krueger, de Wes Craven, de Pesadilla y de una serie de cosas. Recordá seguirnos en Spotify, en YouTube, campanitas, cosas, alegría, para que podamos cumplir el sueño de la casa con pileta y el Lamborghini.
O por lo menos comprar un arito que no se me caiga, porque esto le voy a contar a la audiencia. Esto es terrible. Tenía puesto un arito y se me cayó, pensé que era una cucaracha y casi me desmayo. Y si tuviéramos un momento de bloopers, quedaría un momento en el que... ¿Quién piensa que es una cucaracha, no? Todo el mundo. Si te cae algo de la nada, pensás que es una de las cucarachas que vuelan y se te cayó encima. No, la gente cuando ve un muerto piensa que es un maniquí. Eso sí. Sí. Pero nadie piensa que es una cucaracha, Es una todo el cucaracha. tiempo. Estábamos hablando de Wes entonces. y de la última pesadilla que Claro. dirigió él, en realidad, que es la nueva pesadilla. ¿Cómo le habían puesto algo así? Sí, la nueva pesadilla, Sí, me la parece. nueva pesadilla creo que se Que llamaba. cuando Wes Craven llega a... Que no anduvo genial. No, creo que no. No anduvo ¿Verdad? genial. Porque no era la época. Sí. Pero 3 años después, sí era la época. Claro. Y ahora, ya estamos pasados de eso. Cosas. Para hablar un poco de cómo llega él a Pesadilla y después a lo que es Scream y todo, me parece interesante. Primero ponerlo en contexto con otros directores de terror de su época. Por ejemplo, no mencionamos todavía la serie que se hizo en el 88. Las pesadillas de Freddy. Exacto. Que era una buena, cuando eras chico, era una buena introducción, porque era una serie de tele, no pasaba nada. Más bajada, Eran claro. bastante, eran medio graciosos, eran como, ¿cómo decirlo? Irónicos, digamos. Era Claro, "Ay, como los se cuentos cagó de la muriendo". cripta en Unos cuentos de la dibujito. cripta, claro, ese tipo de cosas. Entonces era medio digamos, como dicen, ¿viste? La puerta de entrada, como Sí. cuando hablan de la droga, pero a Freddy. Pues vos podías ver las pesadillas de Freddy y eran como, bueno. Él sí. era como el presentador y Exacto. aparecían algunas. Y eran nomás. cuentitos de terror que duraban 20 minutos y que en Argentina se vieron en video y se estrenaban, creo que venían 2 por VHS. Y tuvo 2 temporadas, terminó 44 episodios en total en el 90. vi menos, Y hay un entonces. capítulo que se llama No More Mr. Nice Guy, que ahí es donde te muestran como medio la historia de Freddy, del juicio y demás. Y como está dirigido por un amigo de la casa también, Toby Hooper. Mira, lo agarraron sobrio Sí. un día y lo Sí, dejaron y dirigir. lo dejaron. Sí. Le dijeron es un capítulo. Es de un una- capítulo, son 20 minutos, no te pongas Claro. en pedo de 20 minutos y lo hacemos. Director de Sí. La La masacre de Texas y de Poltergeist. Sí. A pesar de que la De- gilada diga que no. y de Sí. Poltergeist. Exactamente. Que, y ahí te muestran un poco, le dan como más detalles y cambian algunas cosas del origen de Freddy, por qué lo terminaron absolviendo y después. Y después van todos los padres los vecinos y lo queman y bla, o sea que hay un poquito ahí de precuela, Sí. pero después los otros 43 episodios No quizá son de eso. no son. No Pero son bueno, de eso. mencionando a Toby Hooper, lo quería como poner a Wes en contexto. Él en una nota contó que antes de arrancar su carrera oficial y como director y todo. Hizo porno. Sí. Sí, claro. Pero todo el mundo hacía Sí. porno. Ferrara, todos los de esa Sí, época sí, hacían sí, sí. porno. Él creo que lo cuenta en realidad en un documental de Garganta Profunda, ¿no? Sí, porque trabajó en Garganta sí. Profunda, fue asistente de dirección, algo por Sí, el estilo. De Gerard Damiano, un sí. autor. Metía Inolvidable. mucho edición, guión y alguna manito acá y allá en el porno, las películas eróticas. Era de algo esa bastante época. común y era una forma rápida de hacer plata para poder hacer otras películas. Ujú. Y también porque había como una cosa medio de fogueo de hacer lo que quieras, tomar la plata. Venía un mafioso, te daba plata y vos Sí. tenías que devolverle algo que parecía una Sí, y película así hacían como, ¿no? Un poquito de carrera, porque en esa época todavía era complicado de llegar. Y Bueno, de todavía hecho, estamos con- Last House on the Left, Terror a Medianoche, su primera película, siempre me olvido de eso. Sí. 72. No deja de estar en el mismo circuito. Ujú. Digamos, Sí. era una película que se estrenaba en cines que si no eran porno le pegaban en el palo, digamos. Entonces había como una idea de el circuito de explotación, el circuito porno, iban medio de la mano. De hecho, existía el circuito de explotación porque el porno todavía no estaba del todo legalizado y se legaliza ahí al poco tiempo. Entonces hay como un montón de vericuetos legales para poder ver porno sin que fuera legal y una serie de cosas que, bueno, no nos vamos a meter porque si no es todo un capítulo entero.
Pero Incluso Last House on the Left, que es una película de terror, pero con escenas una película de violación y venganza. sí, un género súper duras. Él pensaba como que se iba a ver un poco menos de lo que se terminó viendo y fue lo que marcó ya, bueno, voy a ir por acá. Porque... Claro, una película X, si Claro. no me equivoco, que no era porno, digamos, pero que sí la calificación X te llevaba a un lugar de cines con la alfombra más sucia. Digamos, de ahí pasa The Hills Have Eyes, que claro. también tuvo su remake. Tiene La muchas... casa de la colina de los ojos malditos. Sí. Después se metió a hacer material ajeno con Swamp Thing, la cosa del pantano, de La serpiente y el arcoíris. La serpiente y el arcoíris es gran película. Sí, tiene muy buenas. A ver, todas buenas. Joker. Hill Have Eyes es una gran película también. Joker es una buena película. Tiene todas The People películas Under muy the Stairs, sólidas. que tiene como... Es buenísima. Y tiene la parte de comedia Sí. y, ¿no? Como también Un vampiro en Brooklyn. Bueno, ya ahí andaba necesitando alguna ¿Lo vamos a guitita. culpar? No sé. ¿Lo vamos a culpar? Y ya antes de su muerte, en 2015, la última Scream, ¿viste? Scream Yo 4 Scream, ya la 2 me fui. Sí. No, yo quedé, pero... La primera fue tan espectacular que Sí. generó todo ese new slasher. La 2 para mí es buena. La 3... No, la Stab, la 2. Sí, para mí Es buena al principio. Para mí es buena, para mí es buena. Él siempre lo que dijo fue que, bueno, por un lado claramente le gustaba jugar mucho con lo que llaman como realidad, que sería como realidad elástica, ¿no? Como Sí. esta cosa de esto es un sueño, esto no, lo estoy viendo, no, que se ve desde Pesadilla. Tu vida, Flor. Sí, básicamente. ¿Qué le pasa Y después con el tema, él en varias notas habló sobre cómo de una manera u otra siempre empezaba por los vínculos familiares y de ahí, bueno, en The Hills Have Eyes, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, Flor de vínculos. Sí. Claro. Y de Véanla ahí... y descubran Sí. este chiste. Y de ahí como se expandía hacia otras cosas. Yo le tengo mucho aprecio a Wes Craven. Sí, yo también, ¿quién no? No sé, no lo Bueno, sé. Vampiro en Brooklyn, pero Esperamos que tampoco es usted para también. tanto. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo Space según hoy tras noche. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, cosas. Y llega el momento más esperado por todos, que es ¿qué aprendimos en este episodio? ¿No? Ay, ¿qué aprendimos? Pues escriben bien. Sí, lo Vampiro en queremos. Brooklyn, mal. Mal. Dormir bien. Morir en el sueño, mal. A la vez, si no, lo pensás, bien, es verdad. es la mejor forma. Sí, es ¿Quién lejos la pudiera? mejor forma. Mi abuelo nos dejó así. Sí. ¿Quién pudiera? ¿Se fue a dormir una siesta? Sí. Bueno, salir a quemar gente mal, Sí. ¿no? Recordemos también que este es un podcast original de Space, producido por Posta. Esto es un lujo. No están viendo, pero allá afuera hay todo un catering, toda una cosa increíble, realmente un lujo. Me siento Mirta Legrand. Y nos reencontraremos la semana que viene, donde hablaremos de... No te podemos decir. No te podemos decir, porque Tenés si te que seguirnos decimos, para te eso. tenemos que matar. Pídanos plata. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fred La Sargent. Adiós.